Jesús sigue exponiendo su mensaje a las multitudes, el mensaje acerca del reino de Dios, y lo hace con la técnica de las parábolas, como ya vimos en el domingo pasado, en el Evangelio de Mateo del domingo pasado. Jesús va a hablar del reino como algo dinámico, como algo que está creciendo, pero también como algo que hay que saber apreciarlo por el valor que tiene de ser lugar de encuentro, de acogida y sobre todo de ser una realidad que va a ir transformando poco a poco la sociedad para hacerla pues un fiel reflejo de esos valores, de esas actitudes que Jesús ya ha enseñado con su vida, con su misma palabra y su misma persona. Esto de hablar en parábolas es siempre para atraer la atención de sus oidores y para que ellos puedan confrontar este mensaje, estas narraciones, acerca de lo que eso contiene de nuevo y puedan también así, pues, abrirse a esa novedad. La primera parábola, pues, trata de la cizaña, de una hierba mala que ha sido sembrada en un campo donde está creciendo el trigo bueno, la semilla buena. Esta parábola, que luego vendrá explicada a los discípulos, porque no es que los discípulos no lo hubieran comprendido, quizás la han comprendido demasiado bien, es que no estaban de acuerdo con la enseñanza que esa parábola contiene. Porque Jesús lo que está diciendo a través de esa imagen de la cizaña que crece junto con la semilla buena es pues que hay que tener paciencia con todo lo que se considera nocivo o aquello que es identificado como una realidad de mal, que puede incluso pues hacer difícil la vida de la comunidad de los creyentes. Es decir, saber que el reino de Dios, cuando se va construyendo, no todo lo que hay a su alrededor es bueno, no todo es positivo, no todo es agradable, sino que también hay situaciones pues negativas, situaciones adversas, situaciones que pueden causar digamos, dificultad o problemas a la misma vida de los discípulos. ¿Y la tentación cuál es? Siempre, desde el punto de vista religioso, la tentación es querer arrancar o eliminar lo que se considera nocivo para la vida de la comunidad o de sus participantes. Jesús no está de acuerdo con eso. Jesús cree que ese es uno de los peligros, pues que hay que estar más, digamos, en guardia de la religión misma. Ese fanatismo de querer siempre eliminar al adversario. Jesús, en cambio, enseña el contrario. Hay que saber vivir con el adversario, hay que saber crecer como semilla buena, sabiendo que hay realidades que no están bien, sabiendo que hay situaciones negativas que hay que identificar y que hay también que tener en cuenta para no ser cómplices o para no justificarlas, pero sin ninguna, digamos, sin ningún problema, sin ninguna obsesión por querer eliminar ese mal reconocido, sino la preocupación del discípulo, la preocupación que tiene que caracterizar a los que componen el reino de Dios, es la de ser semilla buena, la de poder crecer como algo que es capaz de dar vida y que puede garantizar esta vida a los demás. Todo lo contrario de esa cizaña, que es algo tóxico, que no puede dar vida. Y por eso cuando, como cuenta Jesús, cuando vendrá, será recogida en el momento de la siega, pues el grano se pondrá en el granero, mientras que la cizaña se atará en grupitos de estas ramas y se quemará en el fuego. Es una manera también de explicar cómo todo lo malo, todo aquello que no es capaz de comunicar vida a los demás, pues es algo inútil que tiene sus días contados y que acabará en la inutilidad total con una sensación de frustración, como Jesús luego explica cuando habla de eso, del llanto y el rechinar de dientes. Es una manera de decirlo, lo frustrado que es una vida cuando ha sido incapaz de poder alimentar, de poder comunicar vida a los demás. La segunda parábola y la tercera también tienen que ver con el mundo del campo o de lo que era la vida doméstica de Galilea, de la Galilea de hace 2000 años. La semilla de mostaza es una semilla muy pequeñita, es la más pequeña de las que se conocían, y cuando crece pues su arbolito, pues no es algo más que un árbol por encima de las otras hortalizas, no es un árbol imponente. Mateo ha usado esta imagen para expresar la novedad de Jesús acerca de su reino, para quitar de la mente de los discípulos esas ideas de grandeza, de pensar al reinado de Dios como algo muy pues solemne, muy pomposo, muy magno. Al contrario, el reino de Dios no se puede comparar con cosas grandiosas. Así pensaban también los judíos en la antigüedad, pensaban que el reino sería comparado a un cedro, a un grande árbol plantado en la cima, en lo alto de un monte. Jesús dice que no,
que el reino es algo modesto, sencillo, pero que puede dar acogida a los pájaros, donde todos pueden encontrar pues un reparo, una sombra, un lugar donde sentirse protegido. Este es el reino que tiene que atraer a los discípulos, nada de grandioso, nada de solemne, sino todo lo contrario, modesto, sencillo, capaz de atraer a todos los que están necesitados de ese cobijo y de esa ayuda. Y por último, la parábola del puñadito de levadura que una mujer ha metido en la harina y que ha hecho fermentar toda esa masa. Jesús está diciendo a sus discípulos que los que componen el reino no se pueden aislar de la sociedad, no pueden vivir separados de ella, como es típico de la gente religiosa. La gente religiosa pues menosprecia o guarda desde arriba hacia abajo a los que no se comportan como ellos. Jesús dice que no, que los que componen el reino pues son como esa levadura que se mezcla en la harina, es decir, que viven pues mezclados, viven en medio del mundo mismo, con esa función de ir transformándolo, de ir fermentándolo, de hacer que ese mundo pueda manifestar todo lo bueno que lleva en ello, aunque para eso sea necesario la actividad siempre comprometida de un grupo de personas. Son 3 parábolas que intentan pues superar 3 tentaciones en la vida de la comunidad. La tentación del desánimo, cuando uno constata las cosas negativas que hay en la vida, la tentación de la grandeza, de considerarse algo superior, más grande que los demás, y la tentación de separarse, no ser capaz de mezclarse con los demás para dar vida. Cuando estas tentaciones se superan, entonces el reino crece como una planta que va a dar su fruto y que va a ser expresión de todo el amor que el Padre ha sembrado en esta historia para que pueda llegar a alcanzar su plenitud y pueda sentirse identificada de manera total con ese Padre de la vida.